es Marta, como ha dicho Roberto. Soy maestra de educación especial, mediadora de personas con sordoceguera y actualmente trabajo con niños y niñas en riesgo de exclusión social. Anterior a este trabajo, tengo una larga trayectoria en la intervención con alumnado con diversidad funcional. De ahí la temática que he elegido para esta tertulia. Y bien, pues este es el título que he puesto, y título pues que a lo largo del desarrollo de la tertulia pues le iréis encontrando sentido, ¿vale? Educación sexual con perspectiva de género y diversidad funcional en los centros educativos. Chica, ¿qué dices? ¿Vale? Bien. Cuando desde SESPOL veo que tengo que hacer esta práctica, pienso, ¿de qué hablo? ¿Qué cuento? ¿Sobre qué pienso? Y lo primero que se me viene a la cabeza pues, es llevármelo a mi terreno, al ámbito educativo y más concretamente al de la diversidad funcional. Y lo primero que se me vienen son muchísimas preguntas sobre las que no tengo respuesta. Entonces, pues decidí aventurarme a investigar sobre esas cuestiones y en busca de respuestas. ¿Cuáles son? Pues la primera es saber qué se está haciendo en los centros educativos al respecto. ¿Se está haciendo algo para educar en sexualidad con perspectiva de género al alumnado con diversidad funcional? Y si se está haciendo algo, ¿cómo se está haciendo? Después también me pregunté si están formadas las personas profesionales que intervienen con este tipo de alumnado en el ámbito educativo, si están formadas o si tienen herramientas para hacer frente a ello. Otra cosa que también he querido plasmar aquí, a ver si me deja esto verlo ahora, es cómo realizan los aprendizajes y tienen acceso a la información las personas con diversidad funcional. A esta pregunta quiero darle respuesta, más adelante os diré el para qué, ¿vale? Y por último, voy a dejar aquí unas herramientas y materiales que, bueno, a lo largo de esta investigación pues he ido descubriendo y creo que pueden ser muy útiles. Así que sin más, vamos a resolver esas cuestiones. Lo primero que se me viene cuando empiezo a indagar en el tema es una ecuación a la mente, donde las incógnitas que pongo son la escuela o el centro formativo, el centro educativo, más la educación sexual con perspectiva de género dirigida a personas con diversidad funcional. Cuando voy indagando, pues logro resolver la ecuación. Y lo que resuelvo es que, como diría la ahora súper internacional cantante Rosalía, es un chica, ¿qué dices? ¿No? Un hola, ¿qué es eso? Educación sexual a personas con diversidad funcional, ¿cómo? Brilla por su ausencia, ¿vale? Descubro que es inexistente. Y claro, para hacer esta afirmación tan rotunda, pues me baso en lo siguiente, en las siguientes pruebas. Una es mi experiencia. Me he llevado unos 7 años trabajando con personas con diversidad funcional dentro de aula ordinaria, de aula específica, dentro de aula de logopeda, en colegios, en institutos, lo que me ha permitido también observar qué se está haciendo en los centros. Y desde mi posición, pues puedo decir que en esos años no he visto ni he escuchado ni una sola charla, taller, ni un proyecto sobre educación sexual dirigida a personas con diversidad funcional o incluso a personas que no tienen diversidad funcional. No la he visto, inexistente. Otra prueba en la que me baso es que he cogido a un grupo de 10 personas, 10 colegas, 10 compañeros de la profesión, entre ellos pues maestras de pedagogía terapéutica, MECOS, que son mediadoras comunicativas, y un profesor de lengua y literatura, aparte también de algún personal de apoyo que hay dentro del aula. Y les he formulado unas preguntas que más adelante veremos cuáles han sido sus respuestas. En base a esas respuestas, pues también hago esa afirmación. No se está dando educación sexual dirigida a personas con diversidad funcional.
Y otro sitio al que me he remitido para ver qué se estaba haciendo o qué no, es al CEP. En la oferta que el CEP de la Junta de Andalucía, el CEP es el Centro de Formación del Profesorado. Es el centro al que los profesores, profesoras, maestros, maestras acuden para formarse sobre cualquier tema pues, que quieran reciclarse o que tengan interés o que quieran aumentar sus conocimientos. Acuden ahí. Entonces, digo, voy a echar un vistazo a ver qué está ofreciendo el CEP. Más adelante también lo veremos. Entonces, lo primero que voy a desarrollar es cómo tienen acceso a la información y a los contenidos las personas con diversidad funcional. Y como os decía antes, ¿para qué he introducido aquí esta cuestión? ¿Para qué quiero hablar sobre esto? Pues, perdón, que me la he saltado. Aquí. Para dos cosas. Una, para aquellas personas que no tienen conocimiento al respecto, porque no tengan referentes de personas con diversidad funcional, para que aquellas personas tengan un acercamiento, conozcan cómo interactúan estas personas, cómo reciben, cómo es ese proceso de enseñanza-aprendizaje en estas personas. Y también lo he creído conveniente porque para nosotras, para las personas que vamos a ser futuras divulgadoras de educación sexual y vamos a estar en las aulas, pues que cuando confeccionemos eso, tengamos esa ardua tarea de confeccionar esos maravillosos talleres, charlas, proyectos, miremos al grupo al que nos dirigimos y si en él se encuentran una o varias personas con diversidad funcional, pues que las tengamos en cuenta y que sepamos atender a sus necesidades, siempre dentro de lo que podamos, de nuestras posibilidades, ¿vale? Entonces, voy a dar 4 tips, ¿vale? Dependiendo del tipo de diversidad funcional que presente, pues estos tips se darán sí o sí o en cierta medida, ¿vale? Es muy generalista y quiero resaltar esto porque si diversas somos las personas, si diversa es la sexualidad de las personas con diversidad funcional son triplemente diversas en sí mismas, ¿vale? Entonces, estos tips quizás funcionen para un tipo de persona o para otro no, o como digo, en mayor o menor medida, ¿de acuerdo? No obstante, la población con la que yo he trabajado, las personas con diversidad funcional con las que yo he trabajado a lo largo de mi desarrollo profesional, estos son 4 tips que se han repetido constantemente y son los siguientes. El primero es, los aprendizajes no serán espontáneos. Los aprendizajes que realicen no van a ser espontáneos, serán adquiridos de forma planificada. ¿Qué quiero decir con esto? Yo, Marta, persona sin ningún tipo de diversidad funcional, ¿cómo aprendo? Desde que nazco hasta que me voy desarrollando, ¿cómo voy aprendiendo? Pues voy aprendiendo con mis 5 sentidos, con la interacción que hago con el mundo, la interacción que hago en mi entorno, cómo toco los objetos, qué escucho. Por todos esos canales voy interiorizando y haciendo aprendizajes. ¿Qué pasa? Que cuando nos encontremos con una persona con diversidad funcional, probablemente presente muchas limitaciones en este sentido y no tendrán mermadas algunas de sus capacidades y no tendrán ese acceso tan intuitivo, tan espontáneo que tenemos el resto de personas. Por tanto, para aquellas personas que no puedan realizar los aprendizajes así, de manera espontánea, tendremos que planificar ese aprendizaje. Por otro lado, quizás necesiten algún tipo de apoyo físico, material o profesional. O no, ¿vale? La cuestión es saber si lo necesitan. Hay personas que llevan con ellas a profesionales que se encargan de esta parte, ¿no? De adaptar material, de ofrecerles recursos físicos,
O quizás no, quizás nosotras, un ejemplo muy sencillo. Yo voy un día a dar un taller, una charla, y voy a enseñar los genitales masculinos y femeninos. Y lo voy a hacer en una diapositiva. Quizás haya ahí una persona con algún tipo de déficit visual que no alcance a ver esa diapositiva o simplemente no alcance a ver los detalles. Pues preocuparnos o procurar de adaptar esa diapositiva a esta persona, quizás aumentando el tamaño, viendo el contraste de colores que le es más fácil ver o que le resultan más dificultosos, o si es ceguera total, pues haciendo un material con el que puedan percibir esa información a través del tacto, ¿vale? Insisto, siempre dentro de nuestras posibilidades. Sé que todo el mundo no es maestra de pedagogía terapéutica, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Otro tip es hacerles partícipes. O sea, la experiencia es la base de todos los aprendizajes. Con cierta asiduidad, este tipo de alumnado, el alumnado con algún tipo de diversidad funcional, cuando están en el aula ordinaria integrados, suelen quedar relegados a un segundo plano, ¿vale? Todo proceso de enseñanza-aprendizaje siempre va al gran grupo. Todos los recursos para el gran grupo. Y esta persona suele ir como intentando pillar el ritmo del resto. Se pierden muchísimo, vivenciar muchísimas cosas. Entonces, si podemos hacerlos partícipes y que vivencien, el aprendizaje será mucho más significativo para ellas, ¿vale? Y por último, el principio de redundancia. Insisto, todo va a depender del tipo de diversidad funcional y del grado en el que la tengan, ¿vale? El principio de redundancia no quiere decir ni más ni menos que repetir muchas veces una misma cosa, un mismo contenido, muchas veces y de todas las diversas formas posibles. Es así como conseguiremos que esa persona logre interiorizar y haga un aprendizaje significativo, que es de lo que se trata. Si vamos a comunicar y vamos a desarrollar contenido, vamos a intentar que llegue a todas las personas, ¿vale? Bien, pues una vez dicho estos tips, vamos a pasar a las cuestiones que formulé a los profesionales que intervenían en el ámbito educativo. Y bueno, son profesionales con muchos años en esta profesión. Entonces, la primera pregunta que les formulo es: ¿has observado o presenciado que recibiesen alguna charla, taller sobre sexualidad? Refiriéndome al alumnado con diversidad funcional, ¿de acuerdo? A ver, aquí os pongo las respuestas literales. No las voy a leer todas porque el tiempo apremia y no me va a dar lugar. Pero sintetizo los resultados. De 10 personas a las que pregunté, 3 me respondieron que sí, que habían presenciado una charla taller, y el resto me respondieron con un rotundo no. ¿De acuerdo? Os la dejo por aquí. Hay algunas interesantes porque cuentan algunas anécdotas que, bueno, que muestran la realidad, ¿no? Qué está sucediendo en los centros. Así que os la dejo por aquí. Ya en otro momento, si queréis, le echáis un vistazo. A los que me respondieron que sí, les pregunté: ¿esa charla taller estaba adaptada a sus necesidades educativas y cognitivas? Es decir, ¿habían tenido en cuenta los tips que antes he mencionado, entre otras cosas? No. Los que me respondieron sí, me responden a esta pregunta que no, que esa charla iba dirigida al grupo en general y no se estaba teniendo en cuenta el nivel cognitivo de esa persona. Por tanto, no estaba adaptada y seguramente pues no le llegarían los contenidos. Les digo que si creen necesario que este perfil de alumnado reciba educación sexual, obtengo un rotundo sí por parte de todas las personas. Y la siguiente es que si tienen herramientas para abordar asuntos relacionados con la educación sexual y que si consideran que les sería útil tener esas herramientas para intervenir con su alumnado.
La mayoría, bueno, todos, perdón, la mayoría no, todos y todas me responden que no tienen herramientas. Es más, en algunos de las respuestas vais a encontrar que muchas veces se han encontrado con situaciones. Una maestra de pedagogía terapéutica en concreto me cuenta que a lo largo de su carrera profesional se ha encontrado muchas veces con la situación de tener que tratar la educación sexual con algún alumno en concreto y no ha sabido cómo hacerlo, de tratarlo tanto con el alumno como con la familia. Y no ha tenido las herramientas y no lo ha podido hacer. Otra persona también comenta bueno, que hay momentos fortuitos bueno, de conductas sexuales que tampoco ha sabido cómo afrontar ni cómo encauzar y que necesitan esas herramientas realmente. Y una anécdota así muy, muy breve es que una de ellas me cuenta, una mediadora comunicativa, que lo único que ha recibido como formación es en una asociación de autismo, le dijeron que, bueno, que si veían a alguien meterse la mano en el pantalón, que le dijeran, no, eso ahora no, eso en casa. Ella me resaltaba como que ese era el único aprendizaje que había tenido a lo largo de su carrera con respecto al tema que estamos tratando. Bien, espera, voy a pause. Vale, aquí entramos ya en el CEP, en el Centro de Formación del Profesorado, ¿vale? Esto tenéis acceso a todas las personas. Aquí en Andalucía se llama CEP, no sé en otras comunidades cómo se llamará. Busco el CEP de Sevilla en concreto, ¿vale? Hay de distintos pueblos, yo me he metido en el de Sevilla. Me voy a actuaciones formativas, concretamente a actividades formativas. Ahí tenéis el listado de cursos que hay 22 páginas como estas, ¿vale? De listado de cursos. Me voy al filtro y busco sexualidad. 0 resultados, no se encontraron resultados. Pongo diversidad funcional, tampoco hay resultado. Lo siguiente que escribo es sexualidad y diversidad funcional y como vais a ver, tampoco hay registro ni resultado. Digo, bueno, voy a poner necesidades específicas de apoyo educativo, a ver si por ahí tampoco. Y lo último ya, y me di por vencida, es necesidades educativas especiales. De aquí, si sale algún curso, una sola página. En esta página no hay nada absolutamente relacionado ni con sexualidad, ni con perspectiva de género, ni nada que tenga que ver con coeducación. ¿Vale? Estamos hablando del centro en el que se forman los profesionales de la educación. Y claro, después de todo esto y en vista de este panorama, yo me pregunto, ¿qué podemos hacer? Y podemos hacer bastantes cosas, la verdad. Supongo, aquí yo he reflejado algunas, seguramente habrá muchas más que hacer. Pues por un lado, podemos ni más ni menos que trabajar para derribar mitos y estereotipos que están fuertemente arraigados a las personas con diversidad funcional. Algunos de ellos, pues, están aquí. Las personas con diversidad funcional son seres asexuados. Son como niños, niñas o niñes, y por lo tanto también es lo que tiene que ver con el desarrollo de su sexualidad. Carecen de atractivo para el resto de personas. Las personas con diversidad funcional no deben tener pareja, casarse ni formar una familia. Presentan las mismas conductas sexuales por igual. No es positivo llevar a cabo una intervención en educación sexual, ya que eso despierta su sexualidad inocente y dormida. Esa es la mochila con la que este colectivo carga. Entonces, claro, esto trae unas consecuencias terribles. ¿Cuáles son esas consecuencias? Pues que tendemos a sobreprotegerlos, rechazarlos, sentir miedo o a discriminarlos. Otra cosa que podemos hacer es hacer que se cumplan sus derechos, como los de cualquier otra persona integrante de la sociedad. Esos derechos están recogidos. Yo antes de empezar a investigar aquí no tenía ni idea de que estos documentos existían. Están recogidos en distintos documentos, en distintas normativas. Yo aquí contemplo 2.
Concretamente, es el artículo 9 de las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad de las Naciones Unidas. Otro documento en el que están recogidos estos derechos es en el Código de Buenas Prácticas Profesionales en Sexualidad y Diversidad Funcional, de la Asociación Nacional de Salud Sexual y Discapacidad y de la Sex Assistant de Cataluña. ¿Vale? Más adelante vamos a ver este documento, os lo voy a mostrar. Algunos de esos derechos, pues derecho a la libertad sexual, derecho al placer sexual, derecho a la educación sexual comprensiva y derecho al cuidado de la salud sexual. ¿Herramientas que he encontrado que hay disponibles? Pues esto de aquí es el Código de Buenas Prácticas Profesionales en Sexualidad y Diversidad Funcional, ¿vale? Y aquí vienen esos derechos sexuales y reproductivos de las personas con diversidad funcional muy bien detallados. Ahí los podemos encontrar todos. Incluso también nos hacen referencia a normas de buenas prácticas profesionales en sexualidad y diversidad funcional, ¿vale? Esta herramienta la he encontrado especialmente muy útil para aquellas personas, para cualquier tipo de profesional y para aquellas personas que se encuentran trabajando en el ámbito educativo. ¿Por qué la he encontrado útil? Primero, te hace referencia a casos prácticos en centros. Te habla de vivencias reales que ocurren y que suceden en el día a día de un centro en cuanto a la vida sexual de personas con diversidad funcional. También lo interesante de esto es que te enseñan a cómo planificar y tutorizar una intervención, cosa que hasta entonces yo desconocía, no sabría ni por dónde empezar. Cuando me leí esta guía dije, Osquite, se pueden hacer muchas cosas. Ya sabía por dónde empezar a intervenir, creo que ya sabría tras leer esta guía. Y también, fijaros, nos pone también sobre la palestra las posibles resistencias que muestran los familiares y los profesionales a la hora de intervenir en educar en sexualidad con este colectivo. Otra herramienta disponible, pues somos nosotras, los monitoras de educación sexual con perspectiva de género, las sexólogas, sexólogos, existimos y a ver si nos utilizan más. Y por último, y aquí ya no os doy más la chapa, yo entiendo siempre que hay que visibilizar. ¿Y para qué? Pues para sensibilizarnos. Lo que no se ve no existe. Y entonces necesitamos referentes. Nos bombardean diariamente a través de películas, de series, de anuncios, hay muchas imágenes de personas cis heterosexuales sin ningún tipo de diversidad funcional, manteniendo relaciones sexuales, hablando de sexualidad, relaciones afectivo-sexuales. Sin embargo, en personas con diversidad funcional yo no veo esas imágenes, ni veo... Ya comienzan a aparecer, ¿no? Pero en muy poca medida. No creo que sea lo suficiente como para que nos referencie que estas personas también tienen vida sexual. Entonces, aquí os he traído 2 documentales y 2 películas que, bueno, que creo que reflejan bastantes cosas. El primero, el de Documentos TV Almas con Sexo, sí que es verdad que os recomiendo que tengáis el filtro preparado, porque hay bastantes cosas que no están desde la perspectiva de género, ¿vale? Pero bueno, cogéis lo que os venga bien. Es interesante, está bien. Después tenemos el de Yes We Fuck, que supongo que lo habréis visto muchas de las que estamos aquí, que este está genial porque aborda la sexualidad y la cuenta a través de 6 historias reales de personas con diversidad funcional. A mí me impactó ese documental, pero por eso, porque no estaba acostumbrada a tener estos referentes.
Y después 2 películas. Una es la de las sesiones, que aquí resalta la figura de la asistente sexual. Y después está Margarita with a Straw. Esta última la podéis encontrar en Netflix, en versión original y subtitulada en español, ¿vale? En castellano. Que cuenta pues la vida de una adolescente ya que se va haciendo adulta, con parálisis cerebral y pues quiere mantener relaciones sexuales. Y claro, pues ahí vemos los hándicaps con los que se encuentra, la opinión de la familia, en fin, sus dificultades, ¿no? Un poquito triste y un poco drama, pero bueno, es muy bonita. Y sin más, pues hasta aquí ha llegado mi tertulia y todo lo que os tenía que contar. Os doy las gracias a todas por vuestro tiempo, por escucharme y por favor, si tenéis alguna aportación que hacer, será muy bienvenida.